Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy revisamos desde las tentaciones prohibicionistas sobre tecnología, otra vez, hasta la necesidad de formar docentes críticos y creativos. Analizamos el impacto de la IA en el cerebro, los nuevos roles del profesorado, las oportunidades de personalización educativa y los riesgos de amplificar estereotipos y sesgos culturales. Escucharemos la primera parte de la entrevista con Daniel Atik, experto en la implementación de inteligencia artificial que tras crear Guli.ai ahora impulsa EducaGPT, una nueva plataforma educativa que busca personalizar el aprendizaje con IA, respondiendo a las necesidades específicas de estudiantes y docentes. El profe productivo va a continuar con sus charlas con diferentes modelos de inteligencia artificial. Hoy toca Perplexity y además nos va a contar aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la salud. Jesús Rivas de Redáctame nos dará otra sabia edupíldora educativa para terminar con la sección de los acertijos peliculeros. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Otra semana más de lo mismo. Mientras algunos centros educativos se plantean seriamente prohibir estas tecnologías en las aulas, como plantea Luis Lara en su artículo sobre la tentación de la prohibición, otros investigan cómo utilizar estas herramientas para apoyar el aprendizaje sin comprometer habilidades cognitivas. Volvemos hoy con el estudio del MIT que cada una interpreta como le conviene. El estudio dirigido por Natalia Kosmina destaca cómo estas herramientas potencian aspectos lingüísticos complejos y la creatividad, poniendo de relieve que el problema no radica tanto en la herramienta, sino en cómo y cuándo utilizarla. Domingo Mendoza propone reimaginar el rol del docente en este nuevo contexto digital. La IA libera a los profesores de las cargas administrativas, permitiéndoles centrarse en guiar, mentorizar y diseñar experiencias de aprendizaje más profundas. Creo que ya lo hemos repetido por activa y por pasiva. Educación. Un enfoque compartido por los expertos que participaron en el reciente Congreso Internacional CITE-DITE 2025, organizado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde se abordó la necesidad urgente de formar docentes competentes digitalmente, capaces de incorporar tecnologías emergentes con una visión, sobre todo, humanista. Pero esta integración no está exenta de riesgos éticos y culturales. Jordi Pérez Colomé, en su análisis para El País, advierte sobre un fenómeno cada vez más inquietante. Los grandes modelos de lenguaje tienden a absorber y replicar los estereotipos presentes en los datos con los que han sido entrenados. Así, no solo se limitan a reproducir prejuicios comunes en inglés o en la cultura anglosajona, sino que los trasladan, a menudo sin matices ni contexto, a otros idiomas y culturas, amplificando y globalizando clichés que antes estaban restringidos a un entorno más local. Margaret Mitchell, investigadora principal del estudio citado por Pérez Colomé, explica que ejemplos aparentemente inofensivos como el estereotipo de las rubias son tontas o que los ingenieros son siempre hombres se reproducen en distintos idiomas y plataformas. Aún más preocupante es que cuando se presentan tópicos menos conocidos o se les plantea de forma ambigua, los modelos tienden a improvisar respuestas justificadas por pseudociencia o falsas explicaciones históricas, en lugar de matizar o rechazar el estereotipo. El estudio reveló también que los modelos son especialmente imprecisos y sesgados cuando operan en lenguas poco representadas en su entrenamiento. Esto puede dar lugar a la difusión de prejuicios más negativos o distorsionados sobre culturas minoritarias, generando un impacto real en la percepción social de comunidades enteras. Para intentar paliar este problema, el equipo de investigación ha creado una base de datos, Shades, que permite identificar y medir en qué áreas flaquean los modelos de IA a la hora de captar los matices culturales. Esto recuerda inevitablemente la anécdota de Tai, el bot conversacional lanzado en 2000
16 por Microsoft, que en menos de 24 horas adoptó comportamientos racistas y sexistas por interactuar sin filtros con usuarios de Twitter. Una experiencia que Microsoft tuvo que retirar rápidamente, demostrando cuán importante es el entrenamiento ético y crítico de la inteligencia artificial. Y de eso hace ya 9 años. Repetid conmigo, la solución: educación, con mayúscula y tilde en la O. Somos potentes. Con redacta.g Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Casi mediados de julio y don Jesús Rivas de redacta.me, que sigue al pie del cañón, dispuesto para darnos otra edupíldora educativa. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la creación de prompts o instrucciones para herramientas de inteligencia artificial. Pero hoy no me voy a detener en la estructura que debe tener un prompt, sino en cómo optimizar nuestras interacciones cuando nos comunicamos con herramientas de IA, como por ejemplo María Chat. Y es que esta habilidad es clave para maximizar la eficacia de la IA en contextos educativos. En primer lugar, debemos de redactar prompts específicos, es decir, hay que formular prompts que resuelvan problemas o preguntas específicas para aumentar así la precisión y utilidad de las respuestas. Por ejemplo, en lugar de preguntar "háblame de IA y educación", pregunta "¿cuáles son las aplicaciones educativas más populares de inteligencia artificial en 2025? En segundo lugar, debemos de mantener los prompts simples. Hay que evitar darle al modelo múltiples tareas en un solo prompt. Tal y como nos sucede a los humanos, los modelos de lenguaje no son buenos en multitareas, lo que puede llevar a respuestas menos precisas. Por ejemplo, en lugar de "cuéntame sobre la historia de la computación y dime cómo la IA está cambiando la educación hoy", debemos de preguntarle "¿qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en la educación moderna?". Es importante, en tercer lugar, secuenciar las preguntas, es decir, el orden de tus preguntas importa. Plantea primero las preguntas que establezcan el contexto o la lógica antes de llegar a las decisiones o conclusiones. Es decir, primero pregunta ¿qué criterios son importantes para evaluar un restaurante? Y luego, ahora, con esos criterios, ¿cuál es el mejor restaurante italiano en Sevilla? En cuarto lugar, debes ser claro y preciso con tus requerimientos. Si el input es ambiguo, el output también lo será. Piensa en tener una conversación clara. En lugar de "dame información sobre sistemas", pregunta ¿qué es un sistema de tutoría basado en IA y cómo funciona? En quinto lugar, debemos de solicitar el razonamiento antes que las recomendaciones. Por ejemplo, explica las diferencias entre los sistemas de IA de código abierto y los propietarios, antes que preguntar ¿cuál recomendarías para la institución educativa? Prioriza el contenido sobre la estructura. Es decir, primero pídele una respuesta natural y clara y después preocúpate por el formato. Primero pregunta ¿cuáles son los beneficios del aprendizaje automático en la educación? Y después, ¿podrías estructurar esa información en un formato de informe? Por último, las respuestas deben ser concisas y las revisiones deben ser dobles. Es decir, hay que solicitar respuestas cortas revisando la información proporcionada para detectar posibles alucinaciones o errores, preguntándole así al modelo si está seguro de la respuesta que ha proporcionado. Por ejemplo, después de recibir una respuesta sobre cuáles serían las principales ventajas del aprendizaje online, revisa pidiendo ¿hay algo incorrecto o incierto en lo que me dijiste sobre las ventajas del aprendizaje online? Luis, adoptar estos consejos puede transformar radicalmente cómo gestionamos las interacciones con modelos de IA, beneficiando a los educadores que busquen aprovechar este tipo de herramientas de manera eficiente. La clave está en la precisión y simplicidad al interactuar con todas estas herramientas. Hasta la semana que viene, Luis. Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. No puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. Hoy damos la bienvenida a Daniel Ati, experto en la implementación de inteligencia artificial con más de 30 años de trayectoria en el sector tecnológico. Originario de Barcelona, pero residiendo en Chile desde 2005, actualmente desempeña el cargo de responsable principal de producto en CodeGPT. Ha liderado equipos en empresas tecnológicas como Mercado Libre, Mercado Pago, MapCity y Nubox.
Ahora impulsa Educa GPT, su nueva plataforma educativa que busca personalizar el aprendizaje con inteligencia artificial, respondiendo a las necesidades de estudiantes y docentes alrededor del mundo. Pero el resto, mejor que nos lo cuente él. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy honrado de que me hayas invitado porque soy un gran... escucho todas las semanas tu podcast, así que te felicito y felicito a todos los que participan en el podcast, que me gusta mucho el contenido. Muchas gracias. Para mí es un lujo que, que nos diga eso, la verdad, viniendo de alguien como tú. Claro, hacer un podcast cada semana con colaboradores y tal, no es menor, es un trabajo impresionante y el de divulgación que tienes y el foco que le has dado me encanta, así que felicidades de verdad para todos. Muchas gracias. Vamos a meternos ya en lo que nos interesa. Dinos desde tu punto de vista, que estás metido en esto desde el principio. Hay que decir que a ti se te ocurrió o creaste una herramienta que, por ejemplo, yo usé directamente en mi aula cuando todo esto estaba empezando, que era Gully for Kids. Dinos a día de hoy, ¿qué problemas se encuentran los docentes para incorporar la inteligencia artificial en el aula? Eso por un lado. ¿Y Sí. qué oportunidades les da esta tecnología? A ver, yo creo que los docentes, yo estoy viendo de todo, ¿eh? Y los docentes están, muchos de ellos con poco tiempo. Yo los veo cansados también. Entonces les cuesta el modernizarse. Y solamente hace falta ver cómo ha evolucionado la educación en general con respecto a todo lo demás. Todo lo demás, si comparamos, bueno, creo que el ejemplo es claro y ya lo sabemos todos, pero comparamos la evolución de la tecnología en los últimos 100 años, pues ha sido brutal y cómo se han automatizado un montón de industrias, pero la educación sigue siendo el profesor, la profesora frente a un grupo de alumnos, normalmente no menor, con muchos desafíos por delante y con un montón de tareas administrativas que tienen que hacer. Entonces yo creo que el primer problema que tiene es el cansancio, están cansados. Entonces, están cansados y se encuentran que en 2022 explotó el chat GPT, salió, apareció y los primeros que lo adoptaron fueron los niños, no los profesores, porque los profesores no sabían lo que era. Y los jóvenes, recuerdo cuando creo que fue en el propio marzo de 2023, en Nueva York se prohibió en los centros educativos públicos y en universidades usar ChatGPT. Se prohibió. O sea, ¿por qué? Porque era miedo ante lo desconocido. No sé qué es esto, les está permitiendo hacer los deberes, por lo tanto, chao. Y lo que a lo mejor no nos damos cuenta es que a lo mejor tenemos que cambiar la forma en cómo enseñamos y cómo les pedimos a los niños o a los jóvenes cómo tienen que rendir esas pruebas, cómo tienen que demostrar ese conocimiento. El conocimiento ya está ahí y eso no va a cambiar. Entonces tenemos que ser conscientes de que no, tenemos que hacer un cambio en la forma en cómo nosotros enseñamos y nos relacionamos con los niños y dándoles más foco en resolver problemas, en eso que ahora está muy de moda hablar del pensamiento crítico, pero que esto debería haber sido así desde siempre, a enseñarles a pensar por sí mismos, a pesar de que la información esté ahí. Y no vale ya aquello de el trabajo de historia para el lunes, porque el trabajo de historia para el lunes lo van a hacer con cualquier medio existente. Antes era el rincón del vago o libros que de repente podían copiar y pegar, pero ahora eso ya cambió, por mucho que quieras probar si el texto lo hicieron con no o no con IA, tampoco vale eso porque hay documentos escritos muy antiguos que están siendo detectados que parece que fueron escritos por IA y no lo fueron, lógicamente. Entonces, yo creo que los educadores hoy, más que nunca, tienen que hacer como una pequeña pausa, imaginarse la nueva educación y entender los alcances y las limitaciones. Y ahí me sumo a tu frase preferida, que es que lo importante es la educación, con tilde en la O, educación, y con mayúscula. ¿Por qué? Porque hay que educar en entender cómo esta tecnología, que es una herramienta que se puede usar bien o mal, como toda herramienta, nos puede ayudar a potenciarnos y cuál es el mejor uso que le podemos dar. Y no es fácil, porque es muy... El conocimiento, ahora hay mucho conocimiento en muchas partes, ¿no? Todo el mundo habla de la IA, es impresionante, todo el mundo habla de IA. Y entonces, como que uno se puede abrumar ahí con tanta información. Y yo lo que les invito es
a practicar, a jugar y practicar incluso con los propios estudiantes, entender esa tecnología. Lógicamente, tú me haces una pregunta que tiene que ver un poco con cuál es el principal problema, ¿no? Y las oportunidades. Pero hay un problema también de que, claro, uno puede acceder hoy gratis a esta tecnología, pero de forma limitada también. Y hay que pensar que esa tecnología tiene un costo también. Si yo quiero sacarle mayor partido, lo más probable es que tenga que terminar pagando algún tipo de suscripción al propio ChatGPT o otros, porque al final, si no me voy a ver limitado. Si yo quiero, no sé, que me ayude a preparar exámenes, que me ayude a corregir exámenes, que me ayude a, no sé, me estoy imaginando ahora corregir exámenes escritos, que yo los puedo escanear o hacer una foto, subirlo a ChatGPT y que me los autocorrija o que me haga una previa, ¿no? Todo hay que luego revisarlo porque, como sabemos todos, la IA actual puede alucinar y se puede equivocar, por lo tanto hay que revisarlo. Y eso es importante también para los estudiantes, ya que si se puede equivocar, hay que validar que eso que estamos escribiendo o copiando y pegando esté bien. Para mí, y respondiendo a la pregunta, por un lado, se encuentran con el problema de que no tienen tiempo, están cansados y que esto que se les viene ahora encima es como algo más que tengo que aprender. Sí, hay que aprenderlo porque finalmente te va a ayudar a tener más tiempo con los estudiantes, que es lo importante, a poder conversar más uno a uno con ellos. Esto lo decimos todos, pero en la práctica, ¿cómo se ve eso? Pues se ve interactuando con estos asistentes como si fueran un acompañante más que te va a ayudar en todo lo que tú hagas y que igualmente hay que revisar, ¿no? Pero bueno. En España tenemos la costumbre de seguir las conductas de Estados Unidos con un cierto retraso. No me acordaba ya de lo de Nueva York de noviembre de 2023, es cierto. Y ahora en España un debate que hay abierto es que si se va a prohibir la tecnología dentro de las aulas. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que lo que yo no permitiría, yo creo que eso es importante, es que los estudiantes tengan distracciones mientras el profesor está explicando, está hablando. ¿Por qué? Porque si tú permites que cualquiera esté con un teléfono, eso es adictivo, va a estar viendo el chat, lo que sea. Lo que yo creo que sí que tiene que permitir tener tecnología que les permita encontrar la información que necesitan, que les permita contrastar la información que de repente está diciendo incluso el propio profesor o que está diciendo un compañero en ese momento, porque eso agiliza mucho el proceso. Entonces, finalmente la información está ahí. Entonces, si ya no para preguntarle, porque me hace gracia, ahora dicen que la tecnología, o sea, que la IA va a reemplazar un montón de cosas, pero ya la calculadora ya lo hizo en su momento y también estaba ese dilema inicial y hoy ya se permite la calculadora en muchas, no a lo mejor cuando estás haciendo estás aprendiendo cómo se calcula en el cómo, pero luego ya una vez ya sabes el cómo, luego es, bueno, pues ahora voy a hacer operaciones para resolver cosas más complejas, ecuaciones, pero para eso ya la calculadora me sirve para los cálculos, ¿no? La IA es un poco lo mismo. Al final estamos con miedos que infundados por las películas muchas veces, ¿no? En todas las películas la IA siempre va a exterminar al mundo. Y hoy en día se habla de eso y gente muy conocida y que está muy metida en el temas de IA también habla de lo mismo. Entonces, el miedo está en el cuerpo, ¿no? De que la IA es terrible y la IA por sí sola sigue siendo una herramienta, no va a hacer nada, a no ser que tú lo conectes a un sistema de lanzamiento de misiles, por decirte algo, ¿no? Entonces ahí sí que está Skynet y entonces el mundo sí se puede terminar. Pero llegados a este punto, no, ahora es una herramienta que te puede ayudar un montón y yo soy partidario de que la tecnología esté en clase, pero no siempre esté disponible para los estudiantes. Sobre Skynet, yo creo que estamos demostrando los seres humanos que nosotros nos las bastamos solos para cargarnos el planeta. Somos bastante autónomos en eso. Vamos a lo siguiente. Allá hemos dicho que al principio que allá por 2023, que es ahora mismo como el paleolítico, hablando de ChatGPT, os sacasteis una herramienta que se llamaba Gully.ai for Kids. ¿Cómo se os ocurrió esta herramienta? Mira, yo muchas cosas de las que he hecho en mi vida en los últimos años, yo tengo una hija que se llama Laia, tiene 10 años, ella nació en Chile, por lo tanto, y no habla catalán, no le he enseñado el idioma paterno en este caso, pero yo muchas de las cosas que he hecho en mi vida últimamente ha sido por ella.
Una fue crear una escuela online que yo no estoy liderando, lo lidera mi mujer, mi señora, se llama Open Montessori, que es una escuela online basada en Montessori, donde enviamos materiales Montessori a casa de los niños, donde no hay escuelas en todo Chile. Bueno, es una historia muy bonita. Y ahí hay mucho aprendizaje con el tema del online, y sobre todo el online para niños. Pero es un online guiado. Lo declaro ahí porque cuando se habla de online muchas veces uno piensa, ah, un vídeo y el niño aprende con el vídeo. No, es con profesores. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegado a ese punto, yo ya me imaginé en enero de 2023 que, bueno, que las búsquedas iban a cambiar, que el usuario ya iba a dejar de buscar en Google. Era una semilla que se preveía, pero no. Esto ya está pasando hoy en día, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, a mí me encantaría que mi hija, que está en una escuela que es online, virtual, que ya sabe leer, que puede interactuar, yo no quiero que se enfrente a Google. Y menos ChatGPT que alucina pepinillos en vinagre, pero también le puedes preguntar de cualquier cosa también. Cosas que no me gustaría que ella se exponga a. O sea, no hay un control parental, en definitiva. Entonces dije, ok, entonces la hago. Entonces hice un chat muy simple, ¿eh? Willy, de verdad, era una herramienta muy simple que no era ni chat, era pregunta-respuesta. Si tú le decías, hola, me llamo Laia, y luego le preguntabas cómo me llamo, no te respondía que era Laia, porque no había un hilo conductor de la conversación. Pero era tan simple y tan focalizado a habla en el tono del niño o de forma muy simple, no hables de ciertos temas, como que tenía una instrucción muy básica que hacía que era muy práctico, sobre todo para los padres y en las clases. Increíblemente se masificó mucho, tanto que un día un influencer español lo dio a conocer en un video que se hizo muy masivo y yo recibí una factura porque yo pagaba. Todo esto tiene un costo de consumo de tokens que se llama, ¿no? De partes de palabras, que es muy interesante, pero bueno, es otra historia. Y un día me llegó una factura gigante y dije, no, tengo que parar. Entonces lo detuve. Entonces una vez lo detuve, yo puse un botón de, si quieres más información, contáctame, y no paran de llegarme de todas partes del mundo, de Italia, porque esto era en todos idiomas. Entonces dije, no, aquí hay algo, y entonces le cambié el nombre. Gully era como un monstruito, Gully venía de Google, en este caso, pero para niños, con un nombre más cercano. Descubrí que el dominio EducaGPT estaba libre para todo, que hoy día es complicadísimo encontrar un dominio bueno con .com, .ar, perdón, .org, .ai, .todo, así que lo registré todo y lo empezamos a usar para los niños más mayores de nuestra escuela online como complemento. El origen de Gully fue cómo hacer un chat para que mi hija pudiese, principalmente, ¿no? Acceder a un contenido adecuado, con un control parental adecuado también, y luego disponibilizarlo y probar y ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, y me sorprendió mucho que tú lo hubieses usado en tu clase cuando me dijiste. Estás ahora mismo desarrollando EducaGPT, ya estás en una versión beta. ¿Qué diferencias hay con Gully? EducaGPT es una plataforma orientada a que los niños, estudiantes, no tan niños también, puedan aprender según la edad que tienen, según el lugar donde vivan, según el curso donde estén, va a adaptar totalmente ese conocimiento que tiene de base para entregar el conocimiento al estudiante. Por lo tanto, todo eso que hacemos hoy en ChatGPT, etcétera, de los prompts para adaptar el contenido, no, esto ya viene dado por el propio sistema. Y si yo le pregunto en Chile qué tengo que estudiar este año, se va a basar y me va a decir en base al currículum educativo en Chile qué es lo que tengo que aprender en ese nivel. Pero si estoy en Barcelona, pues me va a decir lo que tengo que aprender en Barcelona, en Sevilla, etcétera, porque se adapta a aprende y obtiene ese conocimiento. Más allá de eso, una cosa que yo me di cuenta es que tanto para los papás como para los profesores es muy importante poder acompañar a los niños. Y yo que vengo del mundo Montessori, a nivel también educativo, es muy importante el acompañamiento, el que el niño pueda aprender en base a sus propios intereses, pero también de una forma guiada. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo conectar eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que el profesor pueda guiar al niño? Y ahí es cuando se me ocurrió, y lo estuvimos probando mucho tiempo acá en Open Montessori, que el profesor tiene una cuenta, los estudiantes tienen otra,
y los estudiantes le pueden pedir al profesor que sea su tutor. Pero no solamente al profesor, pueden ser profesores, pueden ser varios, también a los papás, porque los papás también hacen un trabajo de apoyo educativo. Muchas veces los papás no saben lo que están estudiando sus hijos, no lo entienden y necesitan información también, ¿no? Finalmente, tanto profesores como papás, mamás o tíos, en algunos casos, se convierten en tutores que han sido aprobados por el niño. Y de esa manera, estos tutores le pueden poner objetivos de aprendizaje al niño. Entonces, el niño cuando entra en ChatGPT en EducaGPT, perdón, es un chat, ¿vale? Pero un chat que en el momento que tú empiezas a interactuar, él sabe que tiene unos objetivos y te va a guiar para llevarte en ese camino. Porque tú tienes a lo mejor un interés intrínseco en otras cosas, te interesa aprender sobre algo que a ti te interesa de historia, de lo que sea, pero de repente, si el profesor o el papá te dijo que se aprenda las tablas de multiplicar de un dígito, va a irte derivando en ese camino para que tú practiques. Entonces, ¿qué pasa? Te va a ayudar primero a darte información, pero al mismo tiempo a practicar. Entonces, te va a preparar como pruebas live, en vivo, de cuánto es 7 por 2 o cuánto es... y tú si vas respondiendo, perfecto, si te equivocas, te ayuda y te explica que no era así, que de otra manera, siempre de forma muy, muy sutil. De momento te ayuda. Eso también se puede cambiar. Oye, que no le des la respuesta, no sé. Puedes cambiar el prompt del profesor hacia el niño, ¿no? Y de esta manera, nosotros en Open Montessori hemos llegado a personalizar, a mí me gusta decir hiperpersonalizar la educación de cada uno, porque cada uno tiene objetivos diferentes, porque cada uno tiene niveles diferentes y cada uno va a ritmos diferentes de aprendizaje. Entonces, esto es un soporte. Lógicamente, en ningún momento es una sustitución, pero sí es un soporte y esa conexión hace toda la diferencia, ¿vale? Y en este caso lo que veo es que además los profesores van variando, o estos tutores variando los objetivos en base al avance, porque otra cosa que hace y que no hacía Guli, que hace EducaGPT, es que si tú quieres, o sea, si el niño, el estudiante quiere y si el profesor o el tutor quiere, el tutor va a recibir un resumen diario de las interacciones del niño. Y no significa ello la conversación, no vas a ver lo que conversa, pero sí vas a ver un reporte que voy corrigiendo casi cada día en cuanto al tipo de contenido que te da, porque puede ser muy enriquecedor para el profesor o el tutor entender que se metió en la plataforma, estuvo 2 horas o estuvo 7 minutos, que se interesó por tal tema, que luego fue a tal otro y que terminó practicando las tablas de multiplicar, pero resulta que las del 9 le cuestan. ¿Vale? Y todo eso se lo va a dar en un reporte diario. Esas son las grandes diferencias hoy, pero bueno, yo tengo muchos planes como para Educa porque estoy metiéndole temas de voz, que yo ya he hecho ya una herramienta que le llamé Audiolog para transcribir audio y de ahí hacer resúmenes. Y eso va a servir mucho también para los profesores, porque EducaGPT no solamente es para el niño, sino que el educador también puede usar el chat, lógicamente, para preparar sus materiales y todo eso basado en la información local también de donde está ubicado él, en base al currículum educacional o educativo de cada lugar, ¿no? Esto que acabas de decirnos de EducaGPT recuerda mucho a otras plataformas que hay ahora mismo como Mizu o School.ai. ¿Qué, Sí, qué, qué o sea, similitudes, qué ventajas tiene? Porque es muy similar, pero a la hora de configurarlo, ¿cómo lo hace el profesorado? aquí la iniciativa de conectar el estudiante con el profesor es del estudiante. Y esto porque he pensado inicialmente que sea así. La idea es que cualquiera se pueda crear una cuenta, que esto no esté centrado o basado en los colegios, que lo adopten los colegios. No me importa tanto eso como que pueda servir como una herramienta extra de aprendizaje que cualquiera pueda usar. Entonces, es el niño el que invita al adulto a que sea su tutor, porque si no, el adulto que invite al niño de repente podría ser problemático porque a lo mejor el niño acepta algo y no sabe quién es. Entonces la idea es que sepa quién es, que sea alguien cercano. Entonces tú en tu clase, por ejemplo, si tienes los ex Gulis que usaban Guli antes, pueden conectarse a EducaGPT, tú les das tu mail, ellos dicen, voy a invitar a mi tutor que aquí tengo el mail y tú vas a recibir un mail de cada uno, aceptas y a partir de ahí ya se crea esa conexión y tú vas a ver la posibilidad de agregarles esos objetivos y recibir esos reportes diarios. Existen
otras plataformas. No hay tantas, ¿eh? Hay varias, pero no hay tantas. O sea, no ha evolucionado tanto la IA en el mundo educativo en este punto hoy en día. Canmigo, este de Khan Academy, es además una fundación, porque esto tiene costes asociados a consumos. Entonces hay un tema que puede ser muy interesante y estoy viendo de esto convertirlo en fundación al final también, a ese nivel. Pero Canmigo está más focalizado hoy en Estados Unidos. Y sí, claro, tiene ese chat que se adapta también a la conversa y donde el profesorado también le puede poner los objetivos también, lógicamente. Así que son alternativas que existen y en este caso todo va a depender mucho de la facilidad, la usabilidad y las herramientas que incorpore, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay otras herramientas. EducaGPT es, yo creo que la clave hoy es que es simple, es muy, no es nada complejo, focaliza al niño en la información, en el aprendizaje. Siempre hay acompañamiento, hay como cuando tú preguntas algo y te da una respuesta, te va a dar preguntas relacionadas para ahondar en esa respuesta que te da, para que no tengas que escribir tú más, sino que te invita a aprender más sobre eso mismo que te está diciendo. Te permite generar imágenes, esas imágenes te las genera en base también a la respuesta. No es que tú le digas, quiero hacer una imagen de tal cosa, no, sino que complementas. Si tú le preguntas, por ejemplo, sobre el ciclo del agua, y te está explicando el ciclo del agua, si tú le das genera imagen, te va a generar una imagen del ciclo del agua, ¿vale? Y con un tipo de imagen que es educativo también, de alguna forma. Entonces, con Educa lo que he intentado es abstraer la complejidad muchas veces del prompt engineering, que es una ciencia, por cierto, para darte mejores respuestas, para que tanto el profesorado como el alumno no tenga que conocer todo eso, que igualmente es un aprendizaje que tendrá que tener en algún momento. Y la otra cosa que tiene es estos filtros, ¿no? Los filtros y el reporte diario de seguimiento de aprendizaje, que creo que igualmente, en base a lo que he visto, es bien diferente también. Perdona que te insista, por ejemplo, Dale, dale, dale. de EducaGPT, digamos que parte del alumno, pero el profesorado también puede configurar Sí, ese, ese bot, tendrá que alimentarlo. en EducaGPT hoy el profesorado va a encontrar una herramienta para ayudarle a crear contenidos, exámenes o pruebas. No te permite generar estos perfiles que tú me estás diciendo hoy. Esto, fíjate, en CodeGPT, en la herramienta donde yo soy líder de producto ahí, que básicamente es una plataforma para desarrolladores, en este caso, que tenemos 1.800.000 usuarios. Perdón, 1.900.000 usuarios. Es una locura cómo ha ido creciendo en ese aspecto. Ahí sí que permitimos generar agentes personalizados con contenido específico para ayudar al desarrollador, ¿vale? En este caso, en Educa todavía no se puede hacer este tipo de agentes. Tienes unos preestablecidos de materias como matemáticas, lenguaje, pero no puedes crear un personaje hoy en día. Insisto, yo creo que el foco, el perfil que tiene el profesor, que básicamente cuando tú creas tu perfil en Educa te pregunta quién eres, fecha de nacimiento y todo eso para adaptar, en qué país vives. Te pregunta si eres profesor, si eres papá, mamá o si eres estudiante. Y en base a eso adapta toda la conversa. Si eres profesor, pues te va a permitir, te va a ayudar a preparar esos exámenes, etcétera, y te va a conectar luego con el profesorado. Entonces, efectivamente, hay cosas que no están hoy. Y yo quiero aprender de los usuarios, ¿no? O sea, he aprendido durante todos estos años con Guli, con lo Educa ya, pero dentro de Open Montessori. Y ahora estoy con esta beta privada y el usuario tiene un botón a la derecha de feedback, me puede escribir lo que quiera o siempre es todo bienvenido en todos los mails de comunicación, todo está mi correo directo, así que pueden escribir directamente para saber qué es lo que les gustaría agregar. Pero a veces menos es más. ¿Cómo de intuitivo es ese EducaGPT? Voy a hablar del estudiante. El estudiante cuando entra va a ver lo mismo que veía en Guli, pero en vez de con un fondo blanco, con un fondo personalizado puede poner la foto que quiera. Y el foco está en la conversa. No hay botones con miles de opciones, no hay gamification, no hay puntajes, no hay gráficos, imágenes, no. Es solamente la conversa entre el estudiante y el agente. En este caso, puedes seleccionar un especialista en matemáticas, un especialista en lenguaje, etcétera. Y claro, ahí lo que he intentado es simplificarlo mucho y una cosa a diferencia del Guli anterior es que hoy también mantiene las conversas, o sea, tiene un registro de las conversas que tú tienes y tú puedes ir a buscar una conversa que tuviste y la puedes renombrar.
como puedes tener ese historial de conversa que te sirve a ti como para continuar algo que habías empezado y que quieres mantener, ¿no? Hay otra diferencia, sobre todo cuando eres estudiante dentro de la plataforma, es que si tú le dices, hazme un trabajo sobre la historia del universo según la mitología griega, no te lo va a hacer. Te va a decir, ok, para hacer este trabajo, te sugiero esta estructura, podríamos empezar a buscar información en tal sitio, y te va a recomendar siempre links de sitios, podríamos decir, que son conocidos, pero va a intentar buscar información en lugares fidedignos y no lugares desconocidos. También le puedes decir que te dé las fuentes de la información que te está dando. Entonces, todo está enfocado para el aprendizaje sin demasiado ruido. Y yo creo que ahí está un poco el secreto. Y visualmente no sale el monstruito de Gully. ¿Te acuerdas que salía? Salía como... no sale ahora, pero estoy por ponerlo porque hasta mi hija me pide el monstruito de Gully. Dejamos aquí la primera parte de la entrevista con Daniel Atí. La próxima semana, más. La salud es nuestro tesoro. Esfuérzate al despertar. En esta ola de calor que va desde febrero, marzo, abril, mayo, junio y ya julio, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Avanza el verano y en algunos sitios ya llevamos un par de olas de calor, así que mucha sombra, mucha hidratación y poco trabajo. Sigo probando apps de IA en el móvil. Esta semana me he puesto a charlar con Perplexity. En realidad, todas ellas se pueden usar también en el ordenador, pero en mi cabeza el ordenador es para escribir los prompts y el móvil para charlar. Pero seguramente en el futuro vamos a incorporar mucha más interacción de voz en todos los dispositivos, móvil, ordenador o donde quiera que metan la IA. Os recuerdo que casi todas las aplicaciones tienen dos botoncitos. Uno es un micro y es para dictar prompts y que nos lo responda por escrito. Y en esta opción podemos adjuntar fotos o archivos, en algunos de los casos, claro. El segundo botón es una especie de onda y nos permite usar los modos de voz más avanzados, pero no podremos subir archivos o imágenes en todos los modelos. Bueno, yo sí, en el modelo de ChatGPT Plus porque le pago. Como es un poco lío y va cambiando, es mejor que lo vayáis probando y descubriendo por vuestra cuenta. Vamos a ver qué sabe Perplexity de Luis y del profesor productivo. Hola, ¿puedes buscar información sobre Luis Gómez Peñalver, el creador del podcast IA y Educación? Luis Gómez Peñalver es el creador del podcast IA y Educación. Es maestro de educación primaria y tiene un enfoque crítico y reflexivo sobre cómo la inteligencia artificial se integra en las aulas. Además de dirigir el podcast, colabora con otras iniciativas educativas y también es conocido por su compromiso con el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. En sus artículos y colaboraciones, Luis Gómez aboga por una integración responsable y ética de la IA en el sistema educativo y señala que la formación del profesorado es clave para aprovechar todo el potencial de estas tecnologías. También ha expresado su preocupación por los desafíos éticos que plantean estas herramientas y la importancia de formar a los estudiantes en una ciudadanía digital crítica y responsable. Muy bien, muy interesante. ¿Y sabes quién es Guillermo Antón, el profesor productivo? Guillermo Antón, conocido como el profesor productivo, es un profesor de biología y geología en educación secundaria con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en diferentes países como Eslovaquia y Estados Unidos y actualmente está en Málaga. Se ha especializado en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la educación y ha creado un ecosistema digital llamado Profesor Productivo. A través de este proyecto, comparte herramientas y técnicas para ayudar a otros docentes a ahorrar tiempo y ser más productivos, especialmente integrando IA en su trabajo diario. También ha escrito varios libros sobre cómo utilizar herramientas como ChatGPT para facilitar la planificación y evaluación en el aula. Ok, ¿y qué vínculo hay entre el profesor productivo y el podcast IA y Educación? Luis Gómez Peñalver, el creador del podcast IA y Educación, colabora regularmente con Guillermo Antón, el profesor productivo. Guillermo suele tener una sección en el podcast donde comparte consejos y reflexiones sobre cómo aplicar la IA y otras herramientas de productividad en el ámbito educativo. Así que ambos colaboran para ofrecer a los docentes herramientas prácticas y una visión crítica sobre la integración de la tecnología en la educación. Su vínculo es esa colaboración constante en torno a la aplicación de la IA en el ámbito educativo. Perfecto.
Tengo que decir que lo ha hecho muy bien, con una muy buena selección de la información y de las fuentes que he usado. Y ahora le voy a pedir algo para la clase de biología. Hola, mira, soy profesor de secundaria y estoy preparando una actividad sobre los ecosistemas para mi clase de primero de la ESO y necesito algunas ideas, dame por ejemplo 3 ideas para algunas metodologías activas que pueda integrar con este tema y este grupo. Claro, te doy 3 ideas de metodologías activas que pueden funcionar muy bien con el tema de los ecosistemas. Primero, aprendizaje basado en proyectos. Puedes pedirles que diseñen un ecosistema en grupo, eligiendo un bioma específico. Tendrán que investigar las especies, las relaciones entre ellas y los factores ambientales. Al final pueden presentar su proyecto a la clase. Segundo, aprendizaje basado en la indagación. Puedes llevarlos a un parque cercano o jardín y que hagan observaciones directas sobre las interacciones entre organismos. Luego pueden formular hipótesis y buscar respuestas. Tercero, gamificación. Puedes crear un juego donde ellos representen diferentes roles dentro de un ecosistema, como depredadores, presas o productores, y tengan que tomar decisiones para mantener. El de la gamificación está bien, me gusta más que ninguno. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Con un juego digital o un juego de mesa de tablero? Depende un poco de los recursos que tengas disponibles y del tiempo. Un juego de mesa puede ser muy interactivo y ayuda a que todos participen al mismo tiempo. Por ejemplo, podrías diseñar un juego donde cada grupo de alumnos representa un ecosistema y tienen que tomar decisiones para mantener el equilibrio. Si prefieres un juego digital, hay herramientas en línea que permiten crear cuestionarios interactivos o simulaciones de ecosistemas, donde los alumnos tienen que resolver retos para ganar puntos. Ambas opciones pueden ser divertidas y educativas. Lo importante es que los alumnos tomen decisiones y entiendan las consecuencias de sus acciones en el ecosistema. Me gusta la idea del tablero físico. ¿Hay alguna página web donde pueda encontrar ideas ya hechas sobre este tema? Hay varias páginas web que te pueden dar ideas o incluso recursos ya hechos. Por ejemplo, en la web Educación 3.0 tienen un listado de juegos de mesa ya diseñados para concienciar sobre el medio ambiente, con ejemplos que podrías adaptar a tu clase. Te dejo el enlace: Educación 3.0 juegosdemesamedioambiente.com/recursoseducativos.com/recursos juegos de mesa medio ambiente. También en la página de Naturaliza Educación tienen un artículo con 7 juegos de mesa relacionados con la naturaleza y los ecosistemas. Vale, me es suficiente, ya los reviso yo tranquilamente. Por cierto, que los enlaces que nombra luego los tenemos en nuestro historial de conversaciones. Y veamos su opinión sobre el futuro que nos espera a los profes. Hola, mira, quiero que actúes como un experto en educación y la integración de tecnologías en educación, y que me des tu opinión sobre la posible sustitución de profesorado por herramientas de IA en el aula. Es un tema muy interesante y bastante debatido. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil en educación, sobre todo para personalizar el aprendizaje, automatizar ciertas tareas administrativas y ofrecer recursos personalizados a los estudiantes. Pero sustituir por completo al profesorado es otra cosa. Los docentes no solo enseñan contenidos, también orientan, motivan y crean conexiones humanas que son muy importantes para el desarrollo de las personas. La IA puede complementar, pero el factor humano es insustituible, sobre todo en cuestiones como la empatía, la creatividad y el juicio ético. Por eso, más que hablar de sustituir, se trata de integrar la tecnología para que los docentes puedan centrarse en lo que realmente aporta valor humano. Ok, pero en algunos casos, por ejemplo, a niveles universitarios o educación de adultos, sí que puede haber una sustitución completa, porque ya no es necesario tanta interacción humana. Es cierto que en la educación universitaria o en la formación de adultos, los estudiantes suelen tener más autonomía y capacidad de aprender de manera autodidacta. En esos casos, las herramientas de inteligencia artificial pueden ofrecer materiales personalizados, adaptativos y disponibles en cualquier momento. Aún así, hay otros aspectos como el debate, el pensamiento crítico y la mentoría que suelen ser mejor guiados por un profesor con experiencia. Así que, aunque en ciertos entornos pueda reducirse la necesidad de interacción humana, la figura del profesor sigue siendo valiosa para acompañar y profundizar en esos conocimientos. Es más una cuestión de equilibrio que de sustitución total.
Y después de esta charla artificial que parece tan natural, os traigo novedades muy interesantes desde el mundo de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Come frutas y verduras, duerme bien al descansar. Evita el estrés que te oprime. Es una cosa que tenía pendiente de hacer para ponerme yo al día y que me sirve para practicar con los modelos de Deep Research y razonamiento. Les he pedido a varios de ellos que me hagan un informe sobre los avances en temas de salud propiciados por la llegada de la IA desde noviembre de 2022 y luego los he sintetizado en 5 noticias con un modelo razonador. Vamos allá. Primera noticia. La inteligencia artificial ya está diseñando fármacos desde cero. Investigadores del MIT y McMaster University utilizaron modelos de IA para descubrir un antibiótico capaz de combatir una bacteria resistente que la OMS considera una amenaza crítica. Y atención, lo hicieron en apenas unas horas, un trabajo que tradicionalmente habría llevado años. Pero esto no queda aquí, porque In Silico Medicine ya está probando el primer medicamento diseñado íntegramente por IA para tratar una enfermedad pulmonar grave. La farmacología nunca volverá a ser la misma. Pasamos al diagnóstico médico. La IA está siendo una auténtica revolución en la radiología. Por ejemplo, un estudio con más de 80.000 mujeres en Suecia mostró que un algoritmo de IA podía detectar cáncer de mama con la misma precisión que 2 radiólogos expertos juntos, reduciendo además el tiempo de diagnóstico a la mitad. Y en Reino Unido ya están haciendo un estudio aún más grande, con 700.000 casos. La IA no solo diagnostica más rápido, sino también comete menos errores. Tercera noticia, y esto parece sacado de películas de ciencia ficción: robots cirujanos que ya están asistiendo en quirófanos. En el Centro Médico de la Universidad de Maastricht, los robots guiados por IA realizan procedimientos quirúrgicos extremadamente delicados, como suturar vasos sanguíneos del grosor de un cabello humano. La ventaja: más precisión, menos riesgos y tiempos de recuperación más cortos para los pacientes. Cuarta noticia. Esta del campo de la genética. La IA no solo entiende tu ADN, sino que lo interpreta para tratamientos personalizados. Herramientas como AlphaMiSense, desarrollada por DeepMind, analizan millones de mutaciones genéticas y predicen cuáles pueden causar enfermedades. Esto permite que médicos y genetistas diseñen tratamientos precisos y efectivos, cambiando radicalmente la forma en que se abordan enfermedades raras o diversos tipos de cáncer. Por último, no podíamos olvidar el área de la salud mental, que puede tener gran relevancia en los profesores, porque un profesor infeliz no es un buen profesor. Cada vez más personas están utilizando chatbots como Wisa, que combinan inteligencia artificial y terapia cognitivo-conductual para brindar apoyo emocional accesible las 24 horas del día. Estas herramientas, que incluso ya están aprobadas por instituciones sanitarias como el NHS británico, pueden detectar situaciones de riesgo, como un potencial suicidio, y recomendar ayuda profesional inmediata. La IA se está convirtiendo en una aliada clave para la salud mental, sobre todo en lugares y momentos donde el acceso a terapeutas humanos es limitado. Bueno, cerramos por hoy, que sigo escribiendo libros. Supongo que os habréis dado cuenta de que he delegado esta segunda parte de las noticias a mi clon de Eleven Labs. Os lo contaré la semana que viene con mi estrategia de IA para crear contenido. Si quieres opinar sobre la voz de Perplexity o contarnos algunas noticias de IA en salud, nos gustaría que nos lo pusieras en los comentarios del podcast o a través de redes sociales. Otra semana más, muchísimas gracias por tu colaboración. Os invitamos a probar Perplexity, sobre todo en el tema de investigación o de redactar artículos, porque para mí es el más objetivo, el que menos se equivoca. Y sobre la salud, pues no hace falta que utilicéis la inteligencia artificial. Usad un poco de sentido común y cuidaros mucho. Guillermo, hasta la semana que viene. Saludos a todos y todas y nos vemos más morenos en el próximo episodio. Esperemos que sea verdad lo que dices. Esa es la gran pregunta para el futuro. Todavía estamos viendo cómo evoluciona la tecnología y cómo se adapta a la educación. Lo importante es aprovechar lo mejor de ambos mundos, la tecnología para hacer el aprendizaje más eficiente y accesible y el factor humano para dar sentido, contexto y apoyo emocional. Veremos cómo se equilibra todo eso en el futuro. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir.
Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriéndose paso con el martillo. Y cuando parece que vamos acabando, es que vamos acabando. Así que vámonos ya con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Sikander. ¿Qué significa Sikander, Billy? Sikander es un dios que vino hace mucho tiempo del oeste. Debe ser ese fulano griego que nos dijo Kipling. ¿Alejandro? Alejandro, Sikander. Aquí, Alejandro construyó una gran ciudad, Sikander Gul, en las montañas. Se sentó en el trono y todos los pueblos le adoraban. Pero un día les dijo que debía volver al oeste. El pueblo se arrancó el cabello, se rasgó las vestiduras y Sikander prometió enviar a su hijo. En el 328 a.C., según la enciclopedia. Los soldados vieron entrar la flecha en el pecho de Dani y le vieron sacarla y no salió sangre. ¿Y qué? Pues que es él, el hijo de Sikander. ¿Creen que soy un dios? Se trataba de la película El hombre que pudo reinar, producida en el año 1975 y dirigida por John Huston. La ganadora de esta semana es Blanca Nieve, de Frías, en Burgos, que ha pedido el libro Creación de materiales educativos con IA, de Guillermo Antón. Enhorabuena, Blanca. Y para esta semana... José María, tengo una misión. ¿Que se va de misiones? No. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? Que es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis. ¿La película? No, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Fuerte. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas. Como siempre, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration. It's the time taking time. It's the time for back loving. It's the time for matching band. It's the time for optimism. It's the time to end the doubt. It's the time for my country, right or wrong. Remember, right or wrong, there is no time. Where is the time? Where is the time? There is congratulations, it's the time to turn your back. It's the time for people in the future. No time for letting speed. It's the time to start opening. It's the time for private games. It's the time to follow the shadow. It's no time to sway. Yeah, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. It's time to swallow anger. This is no time to be no hate. This is no time to act in frivolous. This is time it's getting late. This is no time to try to be better. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then you think you know of who you are. This is no time to get no warning. This is no time to clear the plate. There's nothing sorry. Turn them back and let it pass. Because fake there is no time. There is no time. There is no time. There is no time.
time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fold and take that, sit inside. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is the hand. This is no time for vulnerability. This is no time for political fear. This is no time for action. The future wouldn't spirit that is the time. This is time. This is time. Cause there is